día, mi nombre es Marco Magallanes. En esta oportunidad estaré hablando de lo que refiere a la responsabilidad contractual. Básicamente, la responsabilidad contractual es la responsabilidad que tiene el Estado de reparar un daño o resarcir un daño básicamente en consecuencia de una obligación adquirida. Para que esto pueda ser así, deben existir una serie de condiciones, lo cual nosotros denominamos como condiciones objetivas. Básicamente tendremos la existencia de un contrato válido, incumplimiento por parte de la administración, daño o perjuicio por el contratista y así sucesivamente. La primera tenemos que cuando existe un contrato válido, evidentemente deben existir una serie de consideraciones dentro de ese contrato, denominadas como cláusulas de penalidad en caso de incumplimiento, y así cualquiera de las partes pueda exigir o demandar se le restituya el daño causado de manera económica con el bien, etcétera, etcétera. De eso estaremos hablando posteriormente. Evidentemente, como estamos hablando de responsabilidad contractual, básicamente la responsabilidad del Estado, aquí redunda la información porque debe existir un incumplimiento por parte de la administración. En consecuencia, nosotros deberíamos estar afectando, en caso tal de ser parte de la administración pública, ocasionando un daño a un tercero que no esté relacionado a este. Por ejemplo, en una obra o una construcción en el cual se acreditaba un pago cada cierto tiempo, resulta ser que la empresa privada estaba cumpliendo con las exigencias que nosotros estamos haciendo como institución pública, pero básicamente nosotros no cumplimos con los pagos acordados en el tiempo estipulado. Evidentemente hay un incumplimiento por parte de la administración pública. En consecuencia, este afectado tiene derechos de exigir se le restituya el dinero a nivel económico o el bien. Básicamente son cosas que estaremos hablando seguidamente, pero hago este ejemplo para entrar en contexto de por qué la responsabilidad contractual. Básicamente debe exigir un daño o un perjuicio sufrido por el contratista. Este escenario cabe destacar que es demostrar que el incumplimiento por parte de la administración ha causado un daño o un perjuicio al contratista. Este daño puede manifestarse de manera de pérdidas económicas, pérdidas materiales, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, Básicamente, como lo acabo de comentar, no me voy a redundar mucho la información en cuanto al daño y el perjuicio, porque evidentemente acabo de definir en los puntos anteriores las condiciones objetivas, daños y perjuicios, y es básicamente lo mismo en cuanto a lo que sí podemos determinar es qué tipo de daño es, si es un daño reparable o es un daño irreparable. Ahí dependiendo de cuál sea la condición, evidentemente la conducta que debe adquirir el Estado para reponer o resarcir el daño será de mayor o de menor magnitud. Debe existir una imputabilidad. Se refiere a la atribución del incumplimiento contractual a la administración pública. Para que exista la responsabilidad administrativa contractual, es necesario que el incumplimiento sea imputable a la administración. Volvemos a lo mismo, como ya aquí estamos definiendo que básicamente nosotros somos los que estamos incumpliendo como administración y no la empresa privada, contratista, etcétera. Evidentemente la imputabilidad exige que el incumplimiento sea por parte de nosotros. ¿Cuáles son las modalidades de indemnización? Como lo señalé o lo enuncié, debe existir un pago de una suma de dinero, debe existir una reposición o reparación de los bienes y la ejecución de medidas. Básicamente la reposición en suma de dinero es cuando se cuantifica que la magnitud del daño si no puede ser reparado de forma de que se reponga o se repare el bien afectado. Evidentemente, supongamos y volvemos al mismo ejemplo de la obra, como yo no tuve una afectación material de cierta manera, porque realmente mi trabajo es el que se está viendo afectado a nivel económico, porque ya yo hice la obra, debe ser resarcido este daño con una suma de dinero y dependiendo de qué tantos materiales o de qué tantos implementos yo haya utilizado y se hayan dañado producto de este incumplimiento, también puede caber una reparación o reposición de bienes. No obstante, dependiendo de la conducta que se adquiera por parte de la administración pública en cuanto a este incumplimiento, deberán también existir medidas ejecutivas y correctivas para que este incumplimiento no vuelva a ocurrir en oportunidades posteriores a este incumplimiento. Evidentemente, el cálculo de indemnización se procederá dependiendo de cuál haya sido el daño. Volvemos al mismo, porque si acabamos de comentar de que existen medidas de indemnización, debemos primero determinar cuál fue el daño causado, si fue un daño económico, si fue un daño material, si fue un daño moral, y dependiendo de
allí ya posteriormente podremos acudir a una de las medidas de indemnización, pero lo primero que debemos es estimar el daño causado. Y posterior a que se haya calculado el daño causado, nosotros podemos tener un método de reparación integral, un método de valoración económica, un método de estimación razonable, todo ello para dar cumplimiento a estas modalidades de indemnización como son a nivel económico, reposición de bienes y medidas coercitivas de cierto punto de vista para que esta conducta no se vuelva a repetir con el tiempo.